Esta es la tercera parábola y la segunda más corta detrás de la parábola de la levadura, que está también en este mismo capítulo. Y hermanos, es evidente que para tener una comprensión, vamos a decir, apropiada o adecuada de esta parábola, tenemos que girar alrededor de lo que es una interpretación correcta de las tres figuras que aparecen aquí en esta parábola. Es decir, el grano de mostaza, el gran árbol y ¿qué más? Las aves del cielo, ¿no? Es decir, obviamente donde se alojan allí estas aves en el gran árbol, en las ramas del gran árbol. Quizás la pregunta es, ¿qué representa cada una de estas figuras? Y hermanos, hay pocos pasajes, yo diría, en las Escrituras que han sufrido más en manos de algunos comentaristas que esta tercera parábola y la cuarta también que estamos viendo o vamos a ver en Mateo capítulo 13. Quizás por la poca información que hay en cuanto a estas parábolas y porque también el Señor no las explicó como hizo con las dos anteriores. Pero lo peor de todo es cuando vemos que la interpretación popular gira al revés a lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo o enseñando. Y quizás una de las razones principales por qué esto ocurre es por la interpretación errónea en cuanto a lo que significa el reino de los cielos, porque es el reino de los cielos aquí en la tierra, donde ya sabemos que también crecen las cizañas y todo lo que hemos visto en las parábolas anteriores. Es decir, los que han fracasado en lo que es la definición de este término, pues simplemente, hermanos, inevitablemente están a la deriva cuando se trata de los significados o los detalles de esta misma parábola. Así que la explicación popular, vamos a decir, o actual o moderna, como usted quiera llamarle, de esta parábola es que está destinada a anunciar lo que es el éxito global, un éxito glorioso del Evangelio, y por lo tanto dicen que la semilla de mostaza es considerada un retrato de esa rápida extensión del cristianismo, esa expansión extraordinaria y anormal de la Iglesia de Cristo. Ahora, es decir, aquello que comenzó tan pequeño, aquello que comenzó que al mundo era insignificante, pues llegó a aumentar enormemente de una manera extraordinaria y que continuará creciendo enormemente hasta los finales de los tiempos, hasta la venida del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, veamos primero qué tan insostenible es e imposible esta interpretación, ¿no? Y vamos a ver, en primer lugar, tenemos que entender que estas 7 parábolas son un mismo mensaje, un discurso que es completo, está conectado, es decir, todos forman partes unos de otros, no los podemos separar como estamos viendo que algunos hacen. Es decir, sus enseñanzas deben de ser coherentes unas con otras, armoniosas, en otras palabras, no pueden estar en conflicto con las dos primeras parábolas. En la primera parábola, si ustedes recuerdan, hermanos, nuestro Señor señaló que la mayor parte de la tierra donde se lanzó la semilla era realmente desfavorable y que solo una parte de la buena tierra fue donde creció la semilla. En lugar de describir un campo en la cual la buena semilla echa raíz en todas las partes y florece al 100%. Además, en lugar de prometer
que en esa área, en esa sección de la buena tierra, la semilla iba a producir un rendimiento perfecto al 100%, el Señor más bien dijo que algunas producirían al 100, otras al 60 y otras al 30. Así que cuando vemos esto en comparación a todo el terreno del mundo religioso donde la semilla ha caído, nos damos cuenta que los verdaderos creyentes es un pequeño grupo, es un pequeño remanente, verdaderos fieles al Señor. Y en la segunda parábola, nosotros vimos que nuestro Señor expuso acerca de este campo que fue sobresembrado. Él sembró la buena semilla, pero sabemos que Satanás sembró también la cizaña. Y declaró muy simplemente que esta debería continuar de esta manera hasta el final de los siglos, hasta la siega, es decir, al final del tiempo de la historia. Así que, mis queridos hermanos, esto señala las consecuencias perversas de la obra maligna de Satanás en el mundo religioso. Ahora, Cristo claramente nos advierte sobre los efectos acá efectos malignos de la obra de Satanás. De la manera que, de manera que esta tercera parábola no puede en ninguna manera enseñar que la obra del enemigo, la obra de Satanás va a cesar o va a ser eliminada o revertida. En segundo lugar, vemos, hermanos, la figura que el Señor ha seleccionado darnos aquí. Estas figuras básicamente están exponiendo la misma falsedad de las interpretaciones populares. Así que el Señor en esta parábola, como vemos, no la explicó, por lo tanto tenemos que usar las otras parábolas que Él explicó para tener un entendimiento de lo que significa, mis queridos hermanos. Es como cuando decimos un texto sin un contexto, es un pretexto. O sea, no tenemos la verdadera interpretación, hay que ver el contexto de las cosas. Y vamos a empezar por las aves, ¿no? Porque las aves en esta parábola, o en estas parábolas del sembrador, representaron, si ustedes recuerdan, en la primera parábola especialmente, a Satanás y sus agentes. Miren, pasajes que vamos a ver más adelante, como en Daniel 4:12, Ezequiel 17:23, allí se nos indica acerca de un árbol grande como símbolo de poder del mundo, de poder mundial, y donde las aves vienen a posarse. Estos hechos sugieren precisamente que la parábola que estamos mirando en estos momentos enseña un crecimiento anormal del reino de los cielos que hace posible que Satanás trabaje dentro de esa llamada iglesia. Sin duda, mis queridos hermanos, si miramos el cristianismo en el mundo, se ha convertido realmente, es una religión mundial, el cristianismo, grande, compleja, con muchas ramas, es decir, aquello que comenzó tan sencillamente humilde, aquel pequeño grupo, aquel pequeño rebaño, aquí vemos como que llega a ser algo de influencia mundial o influencia política. Bueno, algunos hacen que esta parábola enseñe simplemente el éxito mundial del Evangelio, pero en la manera que estoy viendo esto, según el contexto, pues contradice lo que Jesús enseñó en la primera parábola, ¿verdad? Y contradice también lo que el Señor dijo, que la puerta es estrecha, el camino es estrecho, ¿y cuántos entran? Pocos entran por ella. Ahora bien, la semilla de mostaza, por supuesto, ilustra precisamente la falsedad de esa explicación, ¿no? Que ellos dan de un crecimiento perfecto
del reino de los cielos, pero es un crecimiento falso. Y ahí es donde vamos nosotros a mirar, ¿no? No todos los que dicen ser cristianos lo son, ¿no es así? No todos los que dirán Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y una y otra vez el Señor afirmó que los suyos no eran de este mundo. Fíjense que tenemos, los verdaderos cristianos se ven como peregrinos, como extranjeros en este mundo. ¿Nuestro hogar dónde está? Nosotros estamos yendo hacia la tierra prometida, que no es aquí en este mundo. Y bueno, estamos viendo aquí en este gran árbol, con sus ramas altísimas, que habla de prominencia, habla de altivez. Y hermanos, cuando realmente la porción de la iglesia del Nuevo Testamento es la humildad y hasta el sufrimiento por la causa de Cristo, no la prominencia ni la exaltación. Yo digo que mientras más la iglesia de Cristo quiere parecerse, o una iglesia en particular quiera parecerse o ser elevada a la fama mundana, más se hunde espiritualmente. Y lo que está representado por este árbol de la parábola, mis queridos hermanos, no es un pueblo de peregrinos, no es un pueblo de extranjeros aquí abajo, sino un sistema de creyentes que está arraigados a este mundo. Es decir, tiene su corazón en las cosas de este mundo, ama al mundo y las cosas del mundo, es diferente por completamente. En tercer lugar, mis queridos hermanos, lo que Cristo describe aquí, si lo analizamos con cuidado, es una monstruosidad. El Señor sabía lo que hacía, porque los discípulos habían visto las grandes multitudes, pero el Señor les está advirtiendo de la realidad espiritual que vendría. Miren conmigo, mis queridos hermanos, este pasaje aquí en Mateo 13, la segunda parte del versículo 32 dice, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. ¿Alguna vez usted ha visto una hortaliza convertirse en un árbol? Hay algo bien extraño aquí, ¿no? Bien anormal, ¿no? Yo sé, estoy consciente, hermano, que esta enseñanza es negada por algunos de estas interpretaciones populares hoy en día, que dicen que hay un éxito perfecto en el Evangelio, pero las propias palabras del Señor son definitivas. Él nos dice que cuando esta semilla de mostaza crece, dice, la mayor de las hortalizas, y se hace o se convierte en árbol. Es decir, la hortaliza, si ustedes saben, hermanos, es una especie totalmente diferente a los árboles. O sea que lo distingue son sus tallos, que no son leñosos, no son fuertes como los árboles, sino que más bien viven solo para ese tiempo en que van a producir el fruto o van a producir la semilla. De allí, de las hortalizas, nosotros aprovechamos los vegetales, ¿verdad? Muy, muy sabrosos. ¿Cuánto nos gustan los vegetales? Qué bueno, qué bueno. Entonces damos gracias a Dios por las hortalizas, ¿verdad? Pero en este caso el Señor dice que esta hortaliza se convierte en un árbol. Es decir, se convierte en algo completamente ajeno a su naturaleza y a su construcción. Aquí se describe, mis queridos hermanos, la obra grande del diablo en crear un árbol grande de creyentes falsos en el mundo. Ahora, ¿cómo es posible que comentaristas, tantos de ellos en estas cosas, o expertos en estas cosas, pues hayan considerado este crecimiento anormal, exagerado, explosivo, como un símbolo apropiado del éxito de los santos de Dios en lo que es la estructura social en el mundo? El Nuevo Testamento enseña que más bien hay una declinación
creciente del ministerio del Evangelio hacia el final de los tiempos. Jesús hizo una pregunta una vez que cuanto más lo leemos, más debe de sorprendernos, ¿no? El Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sabemos que serán los pocos, un grupo de fieles que estarán siempre adorando al Señor. Y es evidente que ese campo del cual habla la parábola o estas parábolas en Mateo 13, es el mundo religioso, como ya hemos visto, lleno de los falsos creyentes, como vimos representado primeramente, si ustedes recuerdan, en la tierra pedregosa, en la tierra espinosa, aquel suelo duro. Luego lo vimos representado en la cizaña que creció dentro incluso de la buena tierra. Allí también creció la cizaña. Así que ese es el mundo religioso que el Señor está describiendo. Acá habrá de todo eso. Toda esa clase de falsedad existirá dentro de la llamada cristianismo o iglesia cristiana. Pero esos son los creyentes que no pueden dejar de amar al mundo y las cosas del mundo, señores. Los verdaderos creyentes en Cristo se ven a sí mismos como peregrinos aquí. Tienen la mirada puesta en lo celestial, en lo que el Señor nos ha prometido. No están atados a este mundo. Miren lo que el Señor dijo cuando le hablaron sobre este mundo y su reino. Y esto es palabra absoluta de nuestro Señor Jesucristo, palabra eterna. Dice el Señor, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Y lo repite 2 veces. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y vuelve a repetir, pero mi reino no es de este mundo. Nunca lo fue, nunca lo será de este mundo. El Señor nos dio una promesa lindísima. Voy pues a preparar un lugar. Ese es el mundo que nos espera y que debemos de anhelar. Pero Él vino como Cordero de Dios. Y todas las profecías fueron así. Que Él viniera como Cordero de Dios, no para reinar en este mundo. Como dicen muchos dispensacionalistas que Cristo venía a reinar, pero como no lo dejaron, pospuso su reino. Cristo nunca en ninguna profecía venía para reinar en este mundo, sino como Cordero de Dios, mis queridos hermanos. Así que esto es lo que está aquí describiendo esta parábola. O sea, enseña que la hortaliza se convierte en algo que no es normal, o sea, en un árbol. En cuarto lugar, el alojamiento de las aves en las ramas de este árbol está totalmente en contra de la interpretación popular. Vamos a ver el versículo 3, capítulo 13, versículo 32. La tercera parte del versículo dice, de tal manera que vienen las aves del cielo. ¿Y qué hacen las aves del cielo? Hacen nidos en sus ramas. O sea, crece tanto este árbol que puede albergar estas aves en sus ramas. Hermanos, las escrituras, si es comparada la palabra con la misma palabra, la escritura con la misma escritura, encontramos que estas aves simbolizan a Satanás y sus agentes. Así que no debemos desviar el pensamiento porque algunos dicen acá, utilizan como es la paloma, el águila en las escrituras, que representa algo bueno. Pero ya sabemos aquí por el versículo 4, versículo 19, que se refiere al maligno, se refiere a Satanás. Miren, en Génesis 15:11 hay una situación interesante en que Abraham quiere adorar a Dios y, como era normal, quería darle su ofrenda a Dios. Y la ofrenda eran holocaustos, ¿no? Mataban estos animales para ofrecerlo en sacrificio. Pero miren lo que pasó, para que ustedes vean cómo el enemigo se mete para interrumpir la
adoración. Mire cómo ocurrió. Dice la palabra de Dios en Génesis 15:11. Dice, descendían aves rapiña, o aves de rapiña, sobre los cuerpos muertos. Eran los cuerpos que Abraham había matado para sacrificar al Señor. Y dice la palabra que Abraham las ahuyentaba. O sea, que estas aves estaban estorbando el sacrificio de Abraham a Dios y la adoración a Dios. Hermanos, esto debe de hacernos ver a nosotros que tenemos que ser vigilantes en todo tiempo ante nuestros propios sacrificios espirituales al Señor. El enemigo es muy astuto y busca bajar como esas aves para entrar en nuestras mentes con pensamientos vanos, para desviar nuestro compromiso al Señor, nuestras ofrendas, nuestra dedicación, nuestra fidelidad al Señor. La palabra del Señor no nos dice que, que nos pasemos todo el tiempo hablando con Satanás, reprendiendo en esta serie de cosas. Nuestra conversación debe ser mayormente con Dios. Él dice, clama a mí. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor una manera muy sencilla de hacer que Satanás huya de nosotros. ¿Lo recuerdan? Resistir al diablo. ¿Cómo lo resistimos? Con oración, con la fe en el Señor, en su obra, en ese poder de la cruz del Calvario, siéndole fiel al Señor. No hay que hablar tanto con Satanás, ¿no? Es el corazón nuestro conectado con Dios. Aquí en Génesis, hermanos, fuera de toda duda, figura realmente esto, o prefigura los esfuerzos mismos de Satanás de hacer nulo la obra o el efecto del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el Señor, así como Abraham las ahuyentó a través de la iglesia, ahuyenta a Satanás para que no pueda destruirla. El Señor dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Y una vez más en Deuteronomio 28, donde encontramos una maldición hacia Israel por la desobediencia, ahí se utilizan también las aves. Dice así la palabra del Señor, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo. Y la última vez que aparece este término en las Escrituras está en Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, donde dice que la Babilonia caída se convierte en la habitación de los demonios, es decir, y guarida de todos espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y claro, Mateo 13:19, como yo les dije, dice que es el malo, el maligno, refiriéndose a Satanás y sus agentes. Ahora, ¿cómo entonces puede este gran árbol representar la verdadera iglesia de Cristo cuando sus ramas están ofreciendo refugio al diablo y a sus emisarios? Si dejamos que las Escrituras se interpreten a sí mismos, yo quiero ir un momento al Antiguo Testamento. Esta vez vamos a ir a Daniel, como yo les prometí, y a Ezequiel por un momento. Y vamos a ver en Daniel capítulo 4, del 10 al 12, porque aquí se identifica este gran árbol, ¿verdad? Muy fácilmente. Dice la palabra del Señor que esto fue la visión o el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Y luego Daniel le revela el significado de esta visión. Pero el rey mismo explica diciendo, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol, dice la palabra del Señor, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje,
dice aquí en el versículo 12, su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos, debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Ahora, ¿quién puede decir o quién no puede ver que no tenemos aquí en esta visión del rey Nabucodonosor la clave para esta parábola que estamos mirando? Miren la explicación de Daniel al rey que tuvo este sueño. Les dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Así que el árbol era una figura de un poderoso reino terrenal. Y una vez más vemos lo siguiente en Ezequiel. Síganme en este pasaje, en Ezequiel capítulo 31. Ezequiel 31 del 3 al 6. Dice: he aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondosos ramajes y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas, y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de sus ramas, de su ramaje, parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Así que vemos que en este gran árbol las ramas se extendían, ofrecían alojamiento a las aves, una figura en el Antiguo Testamento de reino poderoso y de refugio a las naciones. También lo vemos en nuestra parábola, es decir, el árbol simboliza la grandeza terrenal, la prominencia mundana, dando cobijo y refugio a la obra de Satanás dentro de la llamada iglesia. Y hermanos, la historia cristiana confirma todo lo que estamos diciendo acá. O sea, que al principio vemos que aquellos que llevaban el nombre de Jesucristo eran un grupo prácticamente despreciados, seguidores del Señor Jesucristo, que para el criterio del mundo, esta gente eran indignas, no significaba nada. Es decir, sus seguidores no fueron gente de renombre, no fueron personas de altos niveles culturales, en su gran mayoría, no fueron gente de influencia mundana, era un pequeño rebaño. En su mayor parte más bien eran personas iletrados, eran personas pobres, eran personas desconocidas. Pero miren lo que el Señor dijo en cuanto a los verdaderos convertidos y a la iglesia de Cristo. El Señor dijo vamos a buscar en Primera de Corintios 1, 27 y 29, dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Sí? Para que se vea la gracia de Dios y el poder de Dios en los que son convertidos por su gracia. Dice también la palabra: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Sin embargo, este pequeño grupo, que vamos a decir de poca influencia, eran insignificantes al mundo,
pues fue objeto de odio, de intenso odio de parte de Satanás. ¿Qué hizo el enemigo? Bueno, descargó toda su fuerza contra la iglesia de Cristo, toda su maldad diabólica. Estuvo allí incitando a los emperadores, incluso a gente de autoridad, para perseguir a la iglesia. Capturaron a los cristianos, los torturaron, los asesinaron. Pero saben que mientras más perseguía a la iglesia de Cristo, el cristianismo continuaba floreciendo, el verdadero cristianismo. Dijo uno de los primeros padres, este fue Tertuliano, ¿no? Que dijo, ustedes se lo saben, ¿no? La sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia, porque nada puede detener la verdadera iglesia del Señor. Pero al encontrar el enemigo que su esfuerzo realmente fue en vano, cambió su táctica. Y ahí está esta transformación que estamos viendo, de que se forma este gran árbol, ¿no? Buscó como la serpiente astuta, meterse dentro, lucir como parte de ella y hacerla hasta más grande, así como la cizaña crece entre el trigo, hasta más alto que el trigo. En la primera parábola, mis queridos hermanos, el asalto fue desde afuera. Vemos cómo estas aves van y arrebatan la semilla. En la segunda parábola estuvimos viendo sus actividades desde adentro, sembrando la cizaña. Y en la tercera parábola se nos muestra el efecto de este crecimiento grande de la obra satánica. Ahora, Satanás persuadió a hombres mundanos a ser miembros de la iglesia. Gente que buscaron disolver la verdad de Dios. Y entonces el cristianismo dejó de ser odiado por aquellos no regenerados. En los días de Constantino, el emperador, la así llamada iglesia comenzó a unirse con el Estado. Y luego el próximo emperador, creo que era Teodosio, en los años, casi llegando a los años 400, pues convirtió ese vasto sistema en un sistema político religioso. Pero con todo esto, mis queridos hermanos, no podía esa falsa iglesia convertir su naturaleza como aquel pequeño aposento alto, aquella pequeña semilla de mostaza. Y quiero decirle, antes que se me olvide, ahora que dije la semilla de mostaza, que he traído una y se me había olvidado. Aquí la tengo. No la puedo ni ver. Bueno, pues vamos para los que quieran verla, después la vemos. Hermanos, esa era la iglesia humilde de Cristo, pequeña, pero una iglesia verdadera, una iglesia transformada por Jesucristo. Pero en este árbol grande, las cuevas y las cavernas se convirtieron en catedrales de lujos. Por tanto, nos encontramos a las aves, los agentes de Satanás, alojándose en las ramas de este gran árbol, asegurando sus puestos de poder y su dirección dentro de ella. Pero sepan una cosa, mis queridos hermanos, que este enemigo no ha terminado su obra. ¿Estamos conscientes de esto? Que él continúa haciendo su obra. Miren, tenemos el llamado a examinarnos a nosotros mismos, cómo estamos delante del Señor. Esto es importante. Yo les quiero dar unas estadísticas, pero con esto no les quiero decir que toda esta gente no son verdaderos cristianos. No estoy diciendo quién es y quién no es, pero sí es bueno para examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque habrán falsos, habrán aquellos que estarán poniendo la mira donde no la deben poner, y es tiempo
de mirar verdaderamente a Jesucristo, examinarnos para que Él nos limpie, nos purifique, pero con verdadero arrepentimiento delante del Señor. No puede haber avivamiento en la iglesia ni en un cristiano sin verdadero arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, somos nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos que humillarnos delante del Señor. Pero miren, una encuesta del grupo Barnes reveló que escuchen, casi el 50%, el 49% de los que dicen ser cristianos, convertidos, nacidos de nuevo, creen que vivir con alguien del sexo opuesto, sin estar casado, que es moralmente aceptado. ¿Qué les parece esto, mis queridos hermanos? Poco menos de la mitad, o sea, también casi un 49%, se sienten tranquilos, o sea, como si nada estuviera pasando, en cuanto a disfrutar de pensamientos o fantasías sexuales, y vemos que una tercera parte, en esta encuesta, 33% de los que profesan ser nacidos de nuevo, consideran que no tiene nada de malo matar a un bebé mientras está en el vientre de su madre. ¿Qué clase de cristianismo es este? ¿Cómo vamos así a anunciar el poder de la cruz, el poder de Cristo, la gloria del Señor en la vida de una persona que transforma, que cambia? Un artículo titulado Nación Porno en la revista World Magazine, esta de los hombres que participan en esa organización conocida mundial cristiana de Promise Keeper, es decir, los cumplidores de promesa. Algunos han oído de esta organización. Sí. Pues no es más que el hacer compromiso cada vez que hacen estas grandes reuniones, conferencias, hacer compromiso, la hacen en distintos estados, es hacer un compromiso práctico de pureza moral, pureza sexual, pureza ética, etc. Pues miren, la encuesta dice que el 53% de estas personas visitan sitios pornográficos cada semana. El 53%. Pero el hallazgo es aún peor cuando se hace una encuesta con 6,000 pastores. Se descubre que el 30% de estos llamados pastores habían visto pornografía en los últimos 30 días. Hombres que están para guiar a la congregación espiritualmente y moralmente, mis queridos hermanos. ¿Se da cuenta que el Señor tenía razón cuando hablaba de que la iglesia no es esa iglesia tan grande como se presenta en el mundo? La advertencia de Pablo a Tito, yo creo que nos viene muy bien, porque la palabra del Señor no cambia y no deja de estar de moda. Pero Pablo le dijo a Tito, en Tito 1:16, le dijo: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y hermanos, hay un mensaje que podemos extraer de estas parábolas acerca del suelo pedregoso, espinoso, la tierra dura, es decir, la cizaña que sale también, pues, que cuando se predica el Evangelio habrán conversiones verdaderas, pero también las habrán falsas. Lo que los predicadores sí tenemos que tener cuidado de no predicar un evangelio falso, que haga creer a la gente que son cristianos cuando realmente no han pasado por el dolor de sentir el pecado delante de Dios, de haber ofendido a Dios y de arrepentirse de sus pecados. Pero sí, el Señor dijo en Mateo 7, ustedes se lo saben todo de memoria, como dijo el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero nuestro deber es sembrar la buena semilla y nunca cansarnos de hacerlo. Es lo que el Señor utiliza para traer las almas a los pies de Cristo.
Y sí, hermanos, quiero terminar, ¿no? Diciéndoles que en medio de todo esto, Dios tiene a su pueblo. Dios tiene a su pueblo. Él dio su vida por su pueblo. Él dijo, nadie, a estas ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Estamos asegurados en Cristo. El Señor dijo también a estos que confiesan a Jesucristo verdaderamente como Señor y Salvador. Y no es una confesión de palabras sola. Cuando la Biblia dice de una confesión, como vemos que Pedro hizo, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estamos hablando de que Él es el Señor de mi vida, que Él dirige mi vida. Cuando tenemos esta realidad, hermanos, el Señor nos da la promesa de que ni las puertas del infierno prevalecerán contra nosotros. ¿Quieres examinarte en esta mañana? Mi querido amigo, hermano, no te vayas de aquí conforme entraste. Es un tiempo para ser verdaderamente bendecidos por el Señor. Vengamos a Cristo en esta mañana, reconociendo en el lugar en que estamos. Podemos examinarnos y ver del 1 al 10 dónde está mi vida espiritual, dónde está mi compromiso con el Señor, dónde está mi fidelidad al Señor. Y venir humildemente, reconocer en lo que hemos fallado, porque la Biblia dice que no solamente pecado es hacer el mal, sino no hacer el bien o lo bueno que sabemos que debemos de hacer. Y venir al Señor, y yo te invito en el nombre del Señor a venir de esta manera, deseando su misericordia, su gracia, su manifestación en nuestra vida. Ven, pero ven también con la fe en el poder de Cristo, en el poder de la cruz del Calvario. Que el Señor les bendiga a todos.